Quiero invitarlos para que nos pongamos de pie y abramos la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19. Estaremos leyendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso para la gloria del Señor, y que el Señor sea aconsejándonos en esta tarde a través de su santo consejo, que es la palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedía que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias porque usted es bueno, porque para siempre, Señor, es su misericordia, y nos ha permitido, Señor, gracias a su poder y a su buena voluntad, que en este día, Padre, nos congreguemos en este lugar y podamos decirle: Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Padre, le damos también gracias por habernos permitido el tiempo, Señor, que nosotros estuvimos en este lugar, Padre. Esperamos y confiamos, Señor, que hayamos sido de bendición para muchas personas, Señor, que hayamos sido de bendición, Señor, para este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta tarde, Padre, le pedimos, oh Dios, que así como venimos, así nos reciba, Señor, porque usted es el que conoce, Señor, nuestras necesidades, porque usted es el que sabe, Señor, Padre, cómo se siente nuestro corazón, cómo se siente nuestra alma, cómo está nuestra casa, cómo está nuestra vida, Señor, cómo está nuestro andar, Señor, espiritual. En el nombre de Jesús, en este momento, encomendamos nuestra alma, encomendamos nuestro corazón, encomendamos nuestra mente, Señor, y le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, Padre, a través de su palabra, penetre en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Levanta las manos al Señor. Interrumpe el cielo. Levanta las manos al Señor. Levántalas y dile: Señor, tú sabes cómo yo vine, Señor, pero he venido para adorarte. He venido para bendecirte. He venido para desprender virtud, Señor, en esta tarde, Padre. Señor, yo sé que usted no me rechazará. Yo sé, Señor, que usted me bendecirá, porque su palabra dice que usted es galardonador de aquellos que le buscan. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mi hermano, Señor, bendiga a mi hermana, bendiga este rebaño, Señor, que vino confiado, Señor, en que usted es nuestro Dios y nuestro proveedor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Quiero hablarle en esta tarde un momentito, porque queremos salir lo más pronto de acá, por todos los arreglos que tenemos que hacer al salir. Pero quiero hablarle acerca, me es necesario pasar
posar en tu casa. Me es necesario posar en tu casa. Amados, Jesús todos los días se levantaba temprano, buscaba el rostro de su Padre, oraba a su Padre y le pedía la dirección y le pedía el plan del propósito que él deseaba que se fuese a desarrollar en ese día en su vida. Y Jesús todos los días hacía recorridos anunciando el reino de Dios por las ciudades, por las aldeas, por las playas de los lagos y los mares. Él fue el que dijo en Marcos capítulo 16, verso 15, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esta ocasión, amados hermanos, Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, está pasando por una ciudad llamada Jericó. En el tiempo de Zaqueo, Jericó era una ciudad, amado, que había sido reconstruida. Era una ciudad que había estado bajo una maldición en el tiempo de Josué. Josué había hecho un juramento en el capítulo 6, verso 26. Josué hizo un juramento de maldición contra esta ciudad después de que los muros habían sido derribados, y Josué, amados, declaró que todo aquel que quisiera reconstruir a Jericó iba a echar sus cimientos sobre su primogénito. Y amados, está reconstruida esta ciudad, tiene nueva gente, se había pagado el precio de su reconstrucción, ya que el que la reconstruyó, según Primera de Reyes capítulo 16, verso 34, fue otro hombre que también pagó con la vida de su primogénito y su hijo menor la reedificación de esta ciudad. Y esta ciudad comenzó a crecerse, pero, amados, Jesús está pasando por esta ciudad y se convirtió en una ciudad amplia y grande en el comercio. Y, amados, a Jesús no le interesaba pasar porque la ciudad era una ciudad comercial. No le interesaba, amados hermanos, quizás por los productos que se vendían allí. Jesús estaba pasando porque alguien estaba necesitado ahí de su presencia, así como aquí en este lugar. Jesús, cuando nosotros nos reunimos, Él también está pasando por aquí, y Él está pasando con el propósito de suplir nuestras necesidades, porque Él sabe la condición de cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra nuestra vida, cómo se encuentra nuestra familia. Pero Él dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su poder. Amén. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en sus vidas? Amén. Amados, pues como Jesús no vino a hacer otro negocio más que el negocio que su Padre le había encomendado, amados, Jesús se preocupaba por hacer la voluntad de su Padre todos los días. ¿Cuántos se preocupan diariamente por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Amén. San Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, amados hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo envió por amor y le pidió que hiciese la voluntad, el propósito, el plan
que Él tenía para con nosotros los seres humanos. La palabra dice que nosotros estábamos descarriados, que nosotros estábamos perdidos, pero que nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo para encontrarnos, para salvarnos, para darnos vida, para justificarnos, para volvernos a ser amigos con nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos somos amigos de Dios? Amén. ¿Cuántos somos la familia del Señor? Amén. ¿Sabe usted que Dios no quiere que nadie se pierda? ¿Cuántos sabemos que Dios es el deseo de Él? Que no quiere que absolutamente nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos son salvos en esta casa? Amén. Pero Dios sigue buscando, amados hermanos, al ser humano, porque hace tiempo que se predica el Evangelio y hay muchos que escuchan, pero no comprenden el llamado de Dios, o no proceden a responder al llamado de Dios. Y cuando Dios nos llama con un propósito, y el propósito es que nos pongamos a cuentas con Él en primer lugar. Pero para ponernos a cuentas con Dios, lo primero que tiene que hacer el ser humano es reconocer que le ha faltado, que le ha fallado a su Creador, que le ha fallado a Dios. Amados, y al reconocer nos pide que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de verdad. Y dice el libro de los Hechos en su capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Por ahí hay una religión que dice: pare de sufrir, ¿verdad? ¿La han escuchado? ¿Verdad? Se llama pare de sufrir. Pero nadie puede parar de sufrir, amado hermano, si no se pone a cuentas con Dios. Porque cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, nosotros somos liberados, nosotros somos sanados, nosotros somos perdonados, nosotros somos protegidos, de modo que pasamos a habitar al abrigo del Altísimo y a morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso que nos defiende. Amén. ¿Cuántos están habitando al abrigo del Altísimo? Amén. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que ser una iglesia alegre, tenemos que ser unas familias alegres, tenemos que ser unos cristianos contentos. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Y dice que después de que nosotros nos hemos arrepentido y hemos sido perdonados, nosotros recibimos refrigerio del cielo, recibimos bendiciones, recibimos visitaciones de Dios, recibimos abrazos del Señor. ¿A cuánto le gusta que los abrace Cristo? Amén. Dios es bueno y Él siempre lo quiere hacer con nosotros. Amén. Lo único que impide, amados hermanos, al ser humano disfrutar del gozo, de la paz, de la salvación de Dios, es no estar a cuentas con Dios, es no estar justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos la oportunidad de poder hallar justificación y perdón de pecados en este tiempo. ¿Cuántos hemos sido perdonados? Amén. Y aquí es cuando nos encontramos, hermano, con la vida de este hombre que vivía en este lugar llamado Jericó. Y el propósito de pasar Jesús por Jericó no fue el comercio, fue saqueo.
Mire qué lindo que Dios piensa, amados, pasar por una ciudad. El anhelo de Dios es que no se pierda ninguno, pero a veces las multitudes no le prestan atención a los detalles. Y Jesús está pasando por una ciudad, como lo relata la Biblia en muchos versos. Y en esta ocasión está pasando por Jericó. Y el detalle, el propósito de Jesús de pasar por allí, se ha convertido en la vida de Zaqueo. Y usted se preguntará, ¿quién era Zaqueo? Pues Zaqueo era un hombre judío, amado, hebreo, que trabajaba para el imperio romano en ese tiempo como un cobrador de impuestos, que los identificaban como publicanos, odiados por la nación, porque le servían al imperio que los tenía sometidos bajo su autoridad. Y amados, Zaqueo también dice en la palabra que era un hombre rico. Préstele atención, era un hombre rico. También dice que era de una estatura muy pequeña. Amados, pero qué hermoso es saber que Dios piensa en nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros sabemos que Dios piensa en nosotros? Amén. Uno pensará que está ignorado en este mundo, que nadie piensa en uno. Quizás porque no te llaman, ¿verdad? Al cel. O quizás porque no te mandan un mensajito por WhatsApp. O quizás porque quizás no te dan una llamada. Pero ¿sabes algo? Dios nunca te ha olvidado. Tú siempre has estado en la memoria del Señor y has estado en los pensamientos del Señor. ¿Quién podría pensar que Dios iba a pensar en ese hombre al cual se le repudiaba mucho en esa ciudad de Jericó? ¿Quién podía pensar que Dios iba a comenzar salvando a un hombre en el cual no creíamos que podía ser salvo por su conducta, por su posición, por todos los negocios chuecos que hacía? Pero, amados, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, dice la palabra, para darnos, ¿el qué? Para darnos el fin que nosotros esperamos. Y Lucas capítulo 19, verso 2 al 3 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hay ciertas cosas, amados hermanos, que a veces nos impiden ver a Jesús, que a veces nos impiden acercarnos a Dios, y que hay que tratar de vencerlas. No podemos permitir que ciertas cosas en nuestra vida nos impidan acercarnos a Dios, nos impidan servirle al Señor, nos impidan, amados hermanos, vivir en armonía con nuestros hermanos. Miramos el caso de Zaqueo y miramos que este hombre tenía ciertas razones como para decir: no me importa el que va pasando por allí, porque dice que este hombre era un hombre rico. Podía decir: no me interesa, yo tengo todo para suplirme lo que yo necesito, no necesito de él. Pero miramos que en la vida de él todavía había algo que no había sido lleno. Miramos que posiblemente no había esa paz y esa satisfacción que solo Dios nos puede dar, porque el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Dios no da, amados hermanos, el gozo ni la paz como el mundo la da. La paz y el gozo del Señor es algo hermoso que solo los tenemos los hijos del Señor. ¿Cuántos son hijos del Señor en esta casa? Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Dice que era pequeño, amado hermanos. Era pequeño de estatura. En aquel tiempo, ser pequeño era un defecto, amado hermano, que no te permitían ni trabajar en el altar de la iglesia.
Era un defecto físico que tenía Zaqueo. Pero a veces hay que superar, hermano, todas las cosas que uno puede tener en la vida. Todas las cosas que a uno le puedan pasar, hay que superarlas con fe. Porque el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Amén. Y Jesús sabe, amados, donde hay alguien interesado en verle, en tocarle, en adorarle, en servirle, en creerle. Y Él sabe también, amados hermanos, que en esta tarde aquí hay personas que vinieron interesadas por tocar a Jesús, por recibir del Señor. ¿Cuántos han venido por recibir del Señor? Amén. Amados, era pequeñito, pero al escuchar que Jesús iba pasando por ahí, dice que él tenía el problema que no podía ver a Jesús porque una multitud rodeaba a Jesús. Además, no conocía al Señor, dice el pasaje, sino que oía que iba pasando Jesús por ahí, pero no le conocía. Y amados, dice que él se subió a un arbolito. Se subió a un arbolito con la intención de mirar a Jesús. Yo me imagino que ese hombre, ¿verdad? De negocios, ese hombre con ese rango, hermano, de jefe de publicanos, porque él era el que tenía a cargo de él un buen grupo de hombres que eran los cobradores y era el jefe. Me imagino yo, hermano, bien vestidito, pensando, ¿verdad? ¿Me subo o no me subo? Pero botó la vergüenza, botó la pena y se subió al arbolito. Si usted se imagina a un hombre viejo, ¿verdad? Mirar a un hombre de mucha edad trepándose a un arbolito para querer ver a Jesús. Amados, hay que saber superar las cosas que se presentan en nuestro caminar mientras nosotros vamos buscando a nuestro Dios en nuestra vida. Hay que superar. ¿Cuántos pensamientos negativos no nos vienen antes del servicio? ¿Voy o no voy? ¿Oro o no oro? ¿Ayuno o no ayuno? ¿Doy el diezmo o no doy el diezmo? ¿Doy la ofrenda o no doy la ofrenda? Todas esas cosas vienen a nuestra mente, pero con fe las podemos superar en el nombre de Jesús. Amén. Y creemos que nosotros somos una iglesia que con la ayuda de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Dice que Zaqueo era rico. Amados, ¿cuántos ricos sabremos aquí? ¿Cuántos millonarios sabremos aquí? Recuerde que la palabra dice que hay ricos que son pobres y pobres que son ricos. Amados, créame que lo que nos está enseñando el Señor es que este hombre, a pesar de haber sido él quizás un avariento, un codicioso, un tramposo, porque cobraba de más, dice la palabra del Señor, y haberse convertido en un rico, nos demuestra que no había puesto el amor en el dinero, nos demuestra que no había puesto la esperanza en su dinero. Y nuestra esperanza la tenemos que tener en nuestro Dios, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El libro de Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17 dice que la esperanza nuestra es nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra de Dios. 6:17 de Primera de Timoteo dice: a los ricos de este siglo mandó que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. ¿No puede dar un aplauso al Señor? Mira qué lindo que lo que dice, que Dios
es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén, para que las disfrutemos. No nos las da, amados hermanos, para volvernos orgullosos y creernos que tenemos más que cualquier otro vecino o hermano. Nos las da, dice, para que las disfrutemos. ¿Con quién? Con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Así que en el nombre del Señor esperamos que Dios nos bendiga de esta manera. Amados, la palabra del Señor dice que Dios comienza una obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Y ese día que llega Jesús a Jericó, Zaqueo quiere ver a Jesús. Pero ¿qué sucede? Jesús llega donde está Zaqueo y sin imaginarse Zaqueo que Jesús sabe su nombre, le dice: Zaqueo, desciende y date prisa, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Mire qué palabras las que le dice Jesús. Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario hoy posar en tu casa. Lucas 19:5. Amados, usted y yo no sabemos cómo estaba la vida de Zaqueo, pero una cosa sí sabemos, que cuando Jesús llega a nuestras vidas cambian. Una cosa sí sabemos, que cuando Dios llega, amado hermano, a una familia, esa familia cambia. Eso sí sabemos, que cuando Dios llega a nuestro hogar va a ir cambiando, porque Dios ha comenzado una obra y la va a ir perfeccionando día a día, mes a mes, año a año, hasta que venga de regreso por su santa iglesia. Amén. Amados, me es necesario, dice, hoy posar en tu casa. Y le dice: date prisa. Yo le hago una pregunta: ¿necesita usted que Dios pose hoy en su casa? Que llegue a su casa y se quede en su casa. Porque Dios quiere llegar a nuestros hogares, pero quiere llegar para quedarse. No quiere llegar de visita que llegue el pastor, de visita que llegue la hermana, de visita que llegue el amigo. Pero Jesús, si llega, que se quede posando con nosotros para el resto de nuestra vida. Amén. Y es ahí que cuando Dios nos llama a nosotros, a veces nosotros nos ponemos a mirarnos nosotros mismos. ¿Cómo somos? ¿Qué tenemos? Y empezamos también a veces a prestarle atención a los comentarios que el enemigo nos hace en nuestros oídos. Acuérdate lo que tú hiciste, no vas a poder. Pero amados hermanos, Jesús no nos ve a nosotros como nos ven las personas. Las personas, si ayer hicimos un error, si hoy cometimos otro, nos miran de esa manera. Pero Dios siempre nos está viendo diferente. No nos está mirando conforme nuestro pasado. No nos está mirando conforme nuestro presente, nos está mirando mucho más, nos está mirando conforme nuestro futuro que vamos a tener cuando nosotros llegamos a su reino. Porque hay un futuro, iglesia, para usted. Hay un futuro para nosotros. A veces estamos padeciendo por el pasado, pero olvídese del pasado, que por el pasado no se puede hacer nada. A veces estamos luchando con el presente, luche con el presente, pero tenga esperanza que Dios le va a dar un futuro mejor. Amén. Y amados, si Zaqueo se hubiera puesto a pensar, ¿verdad?, lo que él era, lo que había hecho, las cosas que le habían pasado, quizás le hubiera dicho también: no soy digno de que entres en mi casa. Mejor hablemos aquí nomás.
Mejor déjame charlar contigo aquí. Pero dice que Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa. Y la escritura da a constar que Jesús llegó a su casa porque Zaqueo fue diligente. Zaqueo también se dio prisa para llegar con Jesús a su casa. ¿Cuántos queremos que Jesús llegue a nuestro hogar? Jesús es necesario que habite en nuestros hogares, que esté en nuestra casa, no por un momento, sino para siempre. Porque ¿sabe algo? Él es nuestro alfarero. Y si nuestra casa, si nuestro hogar se está haciendo pedazos, está desorganizado, Jesús puede hacer algo por nosotros. Jesús lo puede organizar. Y yo no sé cómo estará tu casa en este día. Yo no sé cómo estará tu hogar este día, cómo estará tu vida. Pero la palabra del Señor dice que Él es nuestro alfarero. Si nos hemos caído de las manos del alfarero, si nos hemos hecho pedazos, Él tiene el poder para levantarnos y volvernos a tratar y volvernos a dar forma y permitirnos comenzar de nuevo para seguir adelante, iglesia. Dios es nuestro alfarero. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro alfarero? ¿Sabe que Él nos formó a nosotros del polvo? Del polvo. De algo significante nos hizo a nosotros. Pero nos hizo con una razón, nos hizo con un propósito especial. Y Él quiere cumplirlo en nosotros. Por eso tenemos que creerle. Jeremías capítulo 18, del verso 2 al 6 dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amados, es necesario que Jesús llegue a nuestro hogar. Y yo te hago una pregunta que solo tú te la puedes contestar. ¿De verdad Jesús está en tu casa? ¿De verdad Jesús gobierna en tu casa? ¿De verdad Jesús vive ahí en tu hogar? Porque ¿sabes qué dice la palabra? Que Jesús es la luz. San Juan capítulo 8 verso 12 dice: yo soy la luz de este mundo. Y Él habla y dice que el que anda con Él no andará en tinieblas. Ahora, cuando Jesús llega a un hogar, a una vida, lo primero que sucede es que le abre sus ojos espirituales e ilumina su vida. Y le hace saber lo equivocado que estaba, o lo errado que estaba, o lo perdido que estaba. Y las tinieblas, que significa oscuridad, que significa pecado, que significa problemas, desorganización, desorden, se disipan cuando Jesús llega a una casa. Porque ilumina. Él dice que una luz no se enciende y se pone debajo de la cama. Dice que una luz se enciende y se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en el hogar.
Cuando Jesús llega a una casa, Él comienza a trabajar como el alfarero, va despacito, despacito, despacito. El alfarero no hace la vasija en la primera vuelta ni en la segunda, le da muchas vueltas en la rueda. Pero que le va a dar forma, y una forma bonita se la va a dar. Y Dios nos quiere dar forma a nosotros. Y yo no sé cómo estará tu casa, cómo estará tu hogar desorganizado. No sé si las tinieblas lo habrán cubierto, pero Jesús te está diciendo: llévame a tu casa y yo voy a resplandecer en tu casa. Yo voy a iluminar tu casa. Yo le voy a dar forma a esa familia. Solo Jesús nos puede ayudar a salir adelante con nuestro hogar. Solo Jesús. No hay nadie en este mundo que nos pueda ayudar a organizar nuestro hogar. Por eso dice: el que cree en mí será salvo, él y su casa. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Y cuántos queremos llevar a Jesús a nuestra casa? Para que nos alumbre, por muy densa que sean las tinieblas que hayan, por mucho desorden que haya en ese hogar, cuando se enciende la luz, se va a saber cuál es la necesidad. Y si llevamos a Jesús a nuestra casa, Él nos va a decir qué son los arreglos que vamos a tener que hacer. Quizás has tenido una esposa muy linda, que te trata lo más bello, pero no lo has reconocido hasta hoy porque las tinieblas te han cubierto tu entendimiento. Pero cuando llega Jesús y nos abre los ojos y nos hace saber cómo está el mundo real a nuestro alrededor, quién te ama y quién no te ama, quién te respeta y quién no te respeta, te das cuenta que es el tiempo de decirle al Señor: heme aquí. Y yo esta tarde quiero invitarte para que te propongas llevar a Jesús a tu casa, pero que te propongas a darte prisa como hizo Zaqueo descendiendo de ese árbol, porque tenés que descender de la posición que estás. Porque tal vez habrás dicho: hoy no, mañana sí. O quizás no te estás dando prisa en el caminar del reino de Dios. Y quizás estás muy lento. Y hoy Dios te dice: date prisa, avanza porque los días son malos, avanza porque los tiempos son malos, avanza porque yo estoy aquí y te quiero ayudar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Solo Dios es nuestro Salvador. Solo Dios. Dios es amor. Amados, Dios es el que nos ayuda, y el que está aquí para decirte que si lo llevas a tu casa en esta tarde, Él va a hacer por ti lo que tú no has podido hacer. Y nosotros también como iglesia vamos a salir de aquí, pero vamos a salir con Jesús y vamos a llegar donde Jesús nos lleve, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro amparo y porque Él es nuestra fortaleza. Amén. ¿Puedes ponerte de pie? Ponte de pie. Levanta las manos al Señor. Agarra las manos de tu hijo, agarra las manos de tu esposo, de tu esposa, agárralas. Agárralas. Y ponte a pensar si verdaderamente, verdaderamente si tu hogar está en orden. Ponte a pensar si verdaderamente en tu casa Jesús es el centro de tu vida, el centro de tu familia. O te tenías que dar prisa a comenzar a dar los pasos que has dejado de dar. Toma las manos de tus hijos y diles:
Dile al Señor: mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo, Señor, te vamos a servir. Aunque tengas que dejar lo que tengas que dejar, no importa tu reputación, no importa. Lo importante es lo que Dios va a hacer desde ahora contigo. Y en este momento yo quiero pedirle a cada mujer que sabe que necesita la intervención divina del Señor, porque las tinieblas han caído y han traído un desorden, han traído un problema, pero que Dios te dice: yo soy la luz, yo te voy a iluminar, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de allí. O habrá algún varón en esta tarde que no necesita música para decirle al Señor: Señor, yo sé que necesito de ti en esta tarde. Habrá alguna mujer aquí que le dice al Señor: Señor, yo quiero tocarte, pero no solamente tocarte, yo quiero llevarte conmigo a mi casa, porque mi casa necesita de tu luz, necesita de tu amparo, necesita de tu respaldo, necesita de tu protección, necesita de tu provisión, necesita de tu amor. Yo quiero invitar a alguien que Dios está tocando su corazón, que sabe que necesita que el Espíritu Santo le ayude en esta tarde. Yo quiero invitarlo a usted en esta tarde, que Dios te dice: vení luego y estemos a cuentas, sin importar cómo hayan sido tus faltas y tus pecados. Yo quiero salvarte, yo quiero abrazarte, yo quiero darte vida, yo quiero inscribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Por qué no corre al Señor? ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa lo que digan los demás? Lo que importa es lo que va a decir mi maestro. Esta tarde Dios te invita. Él quiere romper con todo aquello que ha impedido para que tú avances, para que tú progreses. Sí, Señor. Es en el nombre del Señor. Aleluya. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco,
en el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, en el nombre maravilloso. Oh Jesús, gracias.